Imagina que estás en Oriente Medio hace 2000 años. El sol cae sobre colinas áridas de piedra caliza. El aire huele a polvo, a aceite de oliva, a madera quemada. En una región pequeña entre el Mediterráneo y el desierto, bajo el dominio del imperio romano más poderoso que el mundo había visto jamás, está a punto de nacer un hombre cuya historia cambiará para siempre el curso de la civilización. No era un rey, no era un general, no tenía ejércitos ni riquezas. Vivió apenas 3 décadas, casi todas ellas en el anonimato más absoluto. Y sin embargo, hoy, 2000 años después, más de 2000 millones de personas en el planeta consideran su vida el acontecimiento más importante de la historia humana. Esta es la historia real de Jesús de Nazaret. Para entender a Jesús hay que entender primero el mundo en el que nació. Judea, la región que hoy conocemos como Israel y Palestina, era en el año 4 antes de nuestra era un territorio ocupado. Roma controlaba cada aspecto de la vida política y económica. Los soldados romanos patrullaban las calles. Los impuestos eran aplastantes, y la población judía, profundamente religiosa y orgullosa de su identidad, vivía con una mezcla de resentimiento, desesperación y esperanza. Esa esperanza tenía un nombre: el Mesías. Durante siglos los profetas del pueblo de Israel habían anunciado la llegada de un Salvador enviado por Dios, alguien que liberaría al pueblo judío de la opresión, alguien que restauraría el reino de David. El ambiente estaba cargado de tensión mesiánica. La gente buscaba señales, escrutaba los textos sagrados, esperaba. Y fue en ese contexto donde nació Jesús. Los evangelios de Mateo y Lucas sitúan su nacimiento en Belén, una pequeña aldea al sur de Jerusalén. Según estas fuentes, su madre, María, era una joven prometida con un hombre llamado José, un carpintero de la región de Galilea. La historia del nacimiento tal como la conocemos hoy, con el pesebre, los pastores y los magos de Oriente, forma parte de la tradición cristiana. Pero los historiadores señalan que Marcos, el evangelio más antiguo, no menciona ninguno de estos elementos. Y el historiador judío, Flavio Josefo, que escribió en el siglo I, tampoco ofrece detalles sobre el nacimiento. Lo que sí sabemos con bastante certeza histórica es que Jesús creció en Nazaret, un pueblo tan pequeño e irrelevante que ni siquiera aparece en los textos históricos de la época fuera de los evangelios. Nazaret era una aldea de quizás 200 o 300 habitantes, agricultores y artesanos que vivían en casas de piedra y adobe, que cultivaban olivos y viñas en las laderas de las colinas de Galilea. El trabajo de José, descrito en los evangelios como carpintero, nos da pistas sobre la posición social de la familia. La palabra griega que usan los evangelios es tecton, que puede significar carpintero, pero también albañil, o más ampliamente, artesano que trabaja materiales duros. En una región donde la madera era escasa y cara, un tectón probablemente trabajaba con piedra tanto como con madera. No era una familia rica, pero tampoco estaban en el escalón más bajo de la sociedad. De la infancia de Jesús sabemos muy poco. Los evangelios canónicos ofrecen apenas una escena de su niñez. Cuando tenía 12 años, su familia fue a Jerusalén para la Pascua judía, y al regresar, sus padres descubrieron que se había quedado atrás en el templo, discutiendo con los doctores de la ley. Cuando su madre le reprochó haberlos preocupado, Jesús respondió que debía ocuparse de los asuntos de su padre. Esta escena, sea histórica o no, revela algo fundamental sobre el personaje. Desde muy joven, su relación con lo religioso y lo divino era el centro de su identidad. Jesús habría crecido aprendiendo las escrituras judías.
En las sinagogas de Galilea se enseñaba a leer y a conocer la Torá. Era una cultura profundamente oral y memorística. Jesús conocía los textos sagrados con una profundidad que sorprendía a sus contemporáneos, pero también conocía la vida dura. Galilea era una región que había sufrido varias revueltas contra Roma en las décadas anteriores, revueltas aplastadas con una brutalidad extrema. Jesús habría visto de niño lo que Roma hacía con quienes se atrevían a resistir. Y luego están los años de silencio. Desde los 12 hasta los 30, los evangelios no dicen nada de Jesús. Son los llamados años ocultos. ¿Qué hacía? Probablemente trabajaba junto a José como artesano. Quizás viajó a ciudades cercanas. La ciudad de Séforis, una próspera ciudad helenizada, estaba a apenas 6 kilómetros de Nazaret. Es posible que Jesús trabajara allí durante algún tiempo. Séforis era un lugar donde se mezclaban culturas, donde el mundo griego y el mundo judío convivían en tensión constante. Ese contacto habría dejado huella. El punto de inflexión llega alrededor del año 28 o 29 de nuestra era, cuando Jesús tiene aproximadamente 30 años. En ese momento aparece en escena Juan el Bautista, un predicador ascético que vivía en el desierto, vestido con pieles de camello, alimentándose de langostas y miel silvestre. Juan predicaba un mensaje de urgencia. El fin de los tiempos estaba cerca. Era necesario arrepentirse y someterse a un ritual de purificación en las aguas del río Jordán. Jesús se desplazó desde Galilea hasta el Jordán y se hizo bautizar por Juan. Este momento es históricamente muy sólido. Aparece en múltiples fuentes independientes y el hecho de que Jesús, considerado por sus seguidores el Hijo de Dios, se sometiera al bautismo de otro hombre, habría sido embarazoso para la tradición cristiana primitiva si no fuera un hecho real. Los historiadores lo consideran uno de los datos más fiables de la vida de Jesús. Tras el bautismo, según los evangelios, Jesús pasó 40 días en el desierto en ayuno y meditación. Luego regresó a Galilea, no como el artesano anónimo que había sido, sino como maestro y predicador. Su mensaje era diferente al de Juan. Juan predicaba el juicio inminente. Jesús predicaba el reino de Dios, una realidad nueva que ya estaba comenzando, un orden diferente donde los últimos serían los primeros, donde los pobres eran bienaventurados, donde el amor al prójimo era el mandamiento supremo. En torno a Jesús comenzaron a reunirse discípulos. Los primeros, según los evangelios, fueron pescadores del lago de Galilea, Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan. Luego se unieron otros, hasta formar un grupo de 12 seguidores íntimos, un número que no era casual ya que correspondía a las 12 tribus de Israel, simbolizando que Jesús se veía a sí mismo como restaurador del pueblo de Dios. El ministerio público de Jesús duró entre 1 y 3 años, dependiendo del evangelio que se consulte. Durante ese tiempo recorrió las aldeas y ciudades de Galilea y Judea, enseñando, curando enfermos, expulsando lo que la gente de entonces consideraba demonios y reuniendo multitudes. Su fama se extendió rápidamente. Lo que hacía diferente a Jesús de otros maestros de su época era la autoridad con la que hablaba. Otros rabinos citaban constantemente a otros maestros anteriores. Jesús hablaba en primera persona. Os digo yo. Interpretaba las escrituras con una libertad y una profundidad que asombraba y escandalizaba a los expertos religiosos. Se sentaba a comer con recaudadores de impuestos, considerados traidores y pecadores. Hablaba con mujeres en público, algo socialmente inaceptable. Tocaba a los leprosos cuando todo el mundo los evitaba.
Su enseñanza está condensada en el Sermón de la Montaña, uno de los textos más influyentes de la historia humana. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, no juzguéis, dad al que os pide. Este mensaje radical de amor universal e incondicional chocaba frontalmente con la lógica del poder de su época y sigue chocando con la lógica del poder 2000 años después. Pero Jesús no era solo un maestro de ética, era un hombre que afirmaba tener una relación única y especial con Dios, a quien llamaba Abba, que en arameo significa algo así como papá. Una intimidad con lo divino que sus contemporáneos encontraban, dependiendo del caso, inspiradora o blasfema. Y era alguien que sus seguidores más cercanos comenzaron a ver no solo como maestro o profeta, sino como algo más, como el Mesías prometido, y algunos como el propio Hijo de Dios. Esto inevitablemente generó conflictos. Las autoridades religiosas de Jerusalén, los sumos sacerdotes y los escribas, veían a Jesús con una mezcla de desprecio y alarma. Su popularidad entre el pueblo era peligrosa. Sus interpretaciones de la ley judía eran heterodoxas, y sus afirmaciones sobre sí mismo rozaban, desde su punto de vista, la blasfemia. El clímax llegó en la última semana de la vida de Jesús. En torno al año 30 o 33 de nuestra era, Jesús y sus discípulos subieron a Jerusalén para celebrar la Pascua judía. La ciudad estaba llena de peregrinos, la tensión política era altísima, y el gobernador romano Poncio Pilato había llegado desde Cesarea para supervisar personalmente el orden durante las festividades. La entrada de Jesús en Jerusalén, según los evangelios, fue recibida por una multitud que lo aclamaba agitando ramas de palmera y gritando «Hosana». Una entrada que, para quienes conocían las profecías, tenía un simbolismo mesiánico inequívoco. Y en el templo, Jesús hizo algo que selló su destino. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores, acusándolos de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ese acto de provocación en el corazón del poder religioso judío fue demasiado. Las autoridades del templo decidieron que Jesús tenía que ser eliminado, y encontraron un aliado inesperado en uno de los propios discípulos de Jesús, Judas Iscariote, quien, por razones que los evangelios no explican del todo claramente, acordó entregar a su maestro a cambio de 30 monedas de plata. La noche de la última cena, Jesús reunió a sus 12 discípulos en una sala de Jerusalén. Compartió con ellos el pan y el vino, los transformó en símbolos de su propio cuerpo y sangre, y les dijo que uno de ellos lo traicionaría. Después fueron al huerto de Getsemaní, en las afueras de la ciudad, donde Jesús oró durante horas en una agonía profunda. Los evangelios muestran aquí a un hombre completamente humano, asustado, que pide a Dios apartar de él lo que se avecina, aunque acepta su voluntad. Fue allí donde llegaron los guardias del templo, guiados por Judas. Jesús fue arrestado. Sus discípulos huyeron. Pedro lo siguió a distancia hasta el palacio del sumo sacerdote, pero cuando le preguntaron si conocía al Galileo, lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. El juicio de Jesús ante las autoridades judías en la madrugada es históricamente controvertido. Lo que sí parece claro es que fue llevado ante Poncio Pilato, el único que tenía autoridad para ordenar una ejecución. Pilato, según los evangelios, no encontró razón para condenarlo, pero ante la presión de las autoridades judías y el temor a una revuelta popular, cedió. Ordenó que Jesús fuera azotado y crucificado.
La crucifixión era el método de ejecución que Roma reservaba para los esclavos rebeldes, los criminales más peligrosos y los subversivos políticos. Era una muerte diseñada para ser lo más dolorosa y humillante posible, y para servir como advertencia visible a cualquiera que se atreviera a desafiar el poder de Roma. Sobre la cabeza de Jesús, el cartel que identificaba el crimen, Rey de los Judíos. Jesús murió en la cruz en pocas horas, lo cual sorprendió a Pilato, ya que la crucifixión podía durar días. Un hombre llamado José de Arimatea, miembro del Sanedrín, pidió permiso para enterrar el cuerpo. Lo depositaron en un sepulcro cavado en la roca, sellado con una gran piedra. Y entonces ocurrió algo que ninguna fuente histórica puede explicar completamente. Al tercer día, el sepulcro apareció vacío. Los evangelios narran que varias mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron las primeras en descubrir que el cuerpo había desaparecido y que Jesús se les apareció vivo. Después se apareció a Pedro, a los 11 discípulos reunidos, y según Pablo de Tarso en su primera carta a los Corintios, escrita apenas 20 años después de los hechos, se apareció a más de 500 personas. La resurrección es el núcleo de la fe cristiana. Pablo lo dice explícitamente: si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Los historiadores no pueden confirmar ni desmentir un acontecimiento sobrenatural. Lo que sí pueden constatar es que algo ocurrió después de la muerte de Jesús, que transformó a un grupo de discípulos aterrorizados y dispersos en una comunidad capaz de predicar abiertamente en Jerusalén, enfrentar la persecución y extenderse por todo el imperio romano en pocas décadas. La historia de Jesús no terminó con su muerte. En cierto sentido, comenzó allí. Sus seguidores, convencidos de que había resucitado y de que volvería pronto, comenzaron a predicar su mensaje con una energía y una valentía que desconcertó a sus contemporáneos. Pablo de Tarso, que había perseguido a los primeros cristianos antes de su propia conversión, llevó el mensaje a Grecia, a Asia Menor, a Roma. En menos de 3 siglos, el imperio romano que había crucificado a Jesús adoptó el cristianismo como religión oficial. ¿Quién era realmente Jesús? Un maestro de sabiduría radical, un profeta judío que anunciaba el reino de Dios, el Mesías esperado por su pueblo, el Hijo de Dios para millones de creyentes, un revolucionario cuyo mensaje amenazaba el orden establecido, un hombre que amó sin condiciones y que murió por ello. Quizás todas estas cosas a la vez. Lo que la historia sí puede afirmar es que fue real, que vivió en un rincón del mundo hace 2000 años, que habló con una autoridad que nadie antes había alcanzado, que murió en una cruz romana, y que algo en su vida, en su muerte y en lo que ocurrió después fue tan poderoso que el mundo ya nunca volvió a ser el mismo. En ese paisaje de piedra caliza, bajo el sol de Oriente Medio, en una aldea sin importancia llamada Nazaret, comenzó